Hola, voy a explicar cómo funcionan las relaciones en Access. Cuando se hacen relaciones es porque necesito generar información y para que una tabla me complete información con otra. Por ejemplo, hay tres tipos de relaciones. Está la relación uno a muchos, muchos a muchos y la relación uno a uno. Conforme voy haciendo la cuestión esta, ustedes se van a ir dando cuenta de cómo funciona. Bueno, vamos a definir que esta tabla que tengo, que hemos hecho en otro video, los clientes se relacionan con los empleados por medio de la venta. Entonces, un cliente puede llegar a una tienda y lo atiende hoy un empleado, mañana lo atiende otro, el mismo cliente, pasado mañana lo atiende otro, entonces ese mismo cliente en varios días lo atendieron tres empleados. Y los empleados pues pueden atender muchos clientes durante el día. En una hora pueden atender de uno hasta 10, 15 clientes, dependiendo del tipo de negocio. Entonces ahí lo que tenemos es una relación de muchos a muchos. Muchos clientes son atendidos por muchos empleados atienden muchos clientes. Igual ocurre con una relación de productos con empleados para saber, por ejemplo, qué producto vende un empleado. Entonces un producto lo pueden vender un montón de empleados y un empleado puede vender muchos productos, entonces la relación también es muchos a muchos. Esa es la relación más común. Voy a hacer una tabla más acá, una tabla, voy a copiar esta a clientes y la voy a pegar y voy a hacer una tabla que se llame gerente. Esta tabla gerente es la que me va a definir la relación de uno a muchos entre los empleados. Entonces nada más voy a hacer unos pequeños cambios en la vista de diseño porque ahora se llama, la tabla tiene la tabla de gerente. Ya la cédula no es cédula cliente, es cédula gerente. Y voy a cambiar donde diga gerente, cliente en este caso, por gerente. Todo lado donde diga cliente, voy a poner gerente. Ok, y en la cédula del gerente aquí tiene que decir el nombre del campo cédula gerente. Ok, perfecto, ya la arreglé. Y en los datos vamos a poner un gerente ahí. Que gerente es un máster y vive en Alajuela, Costa Rica. Que lo voy a guardar y ya está almacenada esa información. Ok, bueno, y voy a hacer otra tabla copiando esta de gerente, una tabla que se va a llamar director. Una tabla director donde el director va a ser, me va a servir para hacer una relación de uno a uno con el gerente. En la empresa solo hay un gerente, solo hay un director y el gerente se relaciona solamente con el director. Entonces voy a hacer acá en la tabla director unos pequeños cambios. Director. Y va a ser un doctor. Ok, listo. Ok, ahora sí. Entonces voy a comenzar con las relaciones. Para eso tenemos que ir al tab herramientas de bases de datos. Todas las tablas cerradas primero, ¿verdad? Cerrar todas las tablas, guardar, cerrar todas las tablas y nos vamos al tab herramientas de datos, luego al grupo herramientas relaciones, hacemos un clic en el botón relaciones. Entonces esta ventana que se abre es para que ustedes agreguen las tablas que vamos a ver en las relaciones. Voy a ir en orden, voy a agregar director y voy a agregar gerente y voy a cerrar la tabla. Si por error le dan dos veces a otra tabla,
van a salir dos copias, entonces traten de trabajar solamente con una. En algún caso ocuparemos dos, pero en este caso no. Entonces, para borrar una tabla, le doy clic encima y le doy suprimir en el teclado. Si por error borré una que no tenía que borrar, pues nada más le doy el botón en el grupo herramientas diseño que dice mostrar tabla y agrego doble clic en gerente y le doy cerrar. Pues ahora lo que tengo que hacer es abrir un poquito las tablitas para ver todos los campos. Ok, ahora tengo que buscar la manera de relacionar director con gerente. La relación dijimos que era 1 a 1, un director, un gerente. Cuando la relación es de 1 a 1, digamos que vamos a definir que uno de los dos es el que manda al otro. Entonces aquí el director manda al gerente. Entonces ese es como el director es como el primario. Antes de hacer la relación, en una de las dos tablas tengo que poner una cuestión que se llama una llave foránea. La llave foránea casi siempre va a ser un campo que en la otra tabla es llave principal. Entonces, como dijimos que el director manda al gerente, entonces yo voy a meterme en la tabla director, voy a copiar la clave principal y la voy a pegar en la tabla gerente. Y en la tabla gerente esa llave no se va a llamar llave principal, se va a llamar llave foránea. ¿Ok? De la siguiente manera. Entonces voy a abrir, aquí mismo puedo hacerlo, voy a abrir la tabla director en vista diseño. Aquí le doy clic derecho, diseño tabla, entonces me la abre en una vista diseño. Voy a seleccionar usando esta flechita, ven acá donde pongo el mouse, le doy un clic para seleccionar todo el renglón, toda la línea completa y le doy clic derecho copiar. Ok, ahora voy a cerrar la tabla y voy a abrir la tabla gerente en vista diseño de tabla también. Le doy clic derecho, diseño de tabla encima de gerente y voy a colocar este campo que pegué aquí al final. Vean donde dice clic, le doy control V en el teclado, le doy clic derecho pegar y me va a pegar el campo que copié de la tabla director. Aquí este campo va a ser una llave foránea, o sea, es una llave que es una llave principal en otra tabla. Ven aquí en la descripción, tengo que arreglar un poco porque este es el número de sobre el director, clave principal en la tabla director, aquí es llave foránea. Y hay que hacer unos pequeñitos cambios acá en las propiedades del campo. Por ejemplo, ahora puede ser que no sea requerido, si quieren lo cambian, le ponen que no. Y el indexado ya no puede ser sí sin duplicados. El indexado va a ser sí, pero puede tener duplicados, porque este campo ahora sí se puede repetir en esta tabla. ¿De acuerdo? Y le mantengo el nombre. Ahora tenemos cédula gerente y en esta tabla tengo cédula director. Voy a guardar los cambios, voy a cerrar. Ok, regreso a la vista de diseño de relaciones. Aquí también puedo darle guardar para poder guardar lo que estoy haciendo con las tablas. Y vean que aquí me apareció en la tabla de gerente un campo más, que esta es la llave foránea de cédula director. Ok, ¿cómo hago la relación? Sencillísimo. Voy a dar desde la tabla director el campo cédula director, clic sostenido con el mouse, voy a ir moviendo con el mouse y voy a ponerlo encima del campo que se llama igual en la otra tabla, que en este caso es la tabla de gerente. Cuando suelto el clic va a aparecer esta ventana de modificar relaciones y me va a decir tabla consulta director, el campo cédula director y otra tabla que se llama gerente con el mismo campo que se llama cédula director. Ok, listo. Aquí me va a decir uno a varios. Aquí hay un pequeño error, ¿verdad? Ahorita lo vamos a arreglar. Ok, vamos a darle cancelar y vamos a ver cómo arreglamos este problema. Perfecto. El problema es el siguiente. Nosotros le dijimos en la tabla gerente que la llave foránea podía tener duplicados. ¿Ok? En una relación 1 a 1 no pueden haber duplicados. Es 1 y ya. ¿Por qué? Por eso es 1 a 1. Entonces tengo que abrir esta tabla en vista diseño, la tabla gerente, y en la llave foránea tengo que cambiar aquí el campo requerido, el campo indexado dice sí con duplicados, no, va a quedar sí sin duplicados. Si fuera de 1 a muchos va a quedar sí y con duplicados. Aquí no pueden haber duplicados porque entonces no es de 1 a 1. Ahorita vamos a ver que cuando le doy guardar, cierro la tabla, cuando repito el proceso de hacer la relación como hablamos hace un rato, ahora en la relación dice 1 a 1, ¿ven? Tipo de relación 1 a 1.
Está perfecto. Y voy a poner todos estos checks para exigir una integridad referencial, que se actualice en cascada todos los campos relacionados y que se elimine en cascada los campos relacionados. Que si yo elimino algo de una tabla que debería eliminarse en otra, pues que se elimine. Ok, aquí le voy a hacer clic en el botón crear y observen dónde aparece acá el signo este de la relación, que es esta raya, y me dice 1 a 1. Excelente. Esta relación está perfecta, está bien hecha. Ok. Aquí le voy a dar guardar y les voy a enseñar a hacer una cuestión aquí en la tabla gerente, para que cuando vayamos a usar la llave foránea no tengamos que inventar ni averiguar cuál es el número de cédula del director, etcétera, sino que este campo de acá en esta tabla me lo jale de esta tabla director y me muestre quién es el director. Entonces yo nada más selecciono en un cuadro combinado, parecido a hacer lo de sexo y estudios. Entonces de una vez, bueno, lo voy a guardar aquí la relación, voy a abrir la tabla aquí mismo en la gerente en vista diseño tabla y me voy a posicionar en la llave foránea que se llama cédula director. Esto lo dejo así como está. Me voy al campo, al tab búsqueda, y en mostrar control le voy a decir que vamos a usar un cuadro combinado. Tipo de origen de la tabla dice tabla consulta, ok, lo vamos a dejar así como está. Y en origen de la fila vamos a hacer un clic en los tres puntitos. Entonces me va a abrir esta ventanita para generar consultas. En otro video vamos a ver cómo se hacen las consultas, pero aquí lo voy a explicar sencillo, porque aquí tenemos que hacer de hecho una consulta para jalar la información de la tabla de director y que se muestre en el campo de la llave foránea que se llama cédula gerente, perdón, cédula director. ¿Para qué? Para que no tengamos que buscar la cédula del director para digitarla en el campo. Bien, bueno, ese campo, esa llave foránea se llama cédula director. Yo necesito hacer la consulta en la tabla director, entonces aquí en tablas voy a dar doble clic en director, ok, le doy cerrar y aquí me sale la tabla, parecido a lo de las relaciones. Estos son los campos de la tabla. ¿Qué voy a usar para hacer este movimiento especial? Le voy a dar doble clic en la cédula del director para que se me ubique aquí abajo en los campos de la consulta. Le voy a dar doble clic al nombre, al primer apellido y ya, porque voy a usar el campo cédula para hacer la relación, pero yo necesito saber cómo se llama el fulano para poder seleccionar la lista, porque en este caso ustedes van a ver que sale una persona, pero en otros casos nos van a salir una lista grande de personas, como cuando vamos a hacer la relación de muchos a muchos entre vendedor y producto, por ejemplo. Bueno, esta consulta solo va a tener esos tres campos. Recuerden, tiene tres campos solamente, son tres columnas, cuéntenlas acá, 1, 2, 3, tres campos, tres columnas y listo. ¿Cómo nos salimos o cómo terminamos esto? En el tab diseño vamos a buscar el botón cerrar del grupo de herramientas cerrar, ok, repito, tab diseño, botón cerrar, le damos un clic. Nos va a preguntar que si deseamos guardar los cambios realizados en la instrucción SQL y actualizar la propiedad, le vamos a decir que sí, ok, y ese campo se va a actualizar con esa instrucción. Esto es una instrucción del lenguaje SQL, ok, si supiéramos usar el SQL, si ustedes saben hacerlo, lo pueden hacer directamente. Aquí lo que dice, seleccione de la tabla director el campo cédula director, seleccione nombre, ok, apellido 1 de la tabla director, listo. Entonces lo único que va a hacer es poner cédula, nombre, apellido de la tabla director. Si ustedes saben hacer esa consulta manualmente la pueden digitar, si no, usen el asistente que es más fácil. Ok, aquí le voy a dar guardar, ok, todavía me falta. Recuerden que les dije que habían tres columnas, ¿verdad? Entonces aquí hay que decirle que la cantidad de columnas que tiene ese cuadro combinado son 3, ok, y aquí le vamos a decir cuánto va a ser el ancho de cada columna. Son 3 columnas, ¿verdad? Si yo le pongo por ejemplo 2, significa que le va a poner 2 centímetros de ancho a cada columna. Son 3 campos, cédula, nombre y apellido 1. Si quisiera poner un tamaño diferente a cada columna, no voy a poner un solo número, sino que pongo por ejemplo que para la cédula 2 centímetros, punto y coma, para el nombre 3, punto y coma, para el apellido 1, 3 también, ok. ¿Cuánto suma eso? 2 y 3 son 5 y 3 son 8. Entonces, por acá en el campo que dice ancho de la lista, dice automático, no lo vamos a dejar automático, vamos a poner la suma de los 3 campos, 2, 3 y 3, 8, ¿verdad? Entonces pongo 8. Si hubiera puesto solamente, digamos, 2 centímetros, ¿ok? El ancho de la lista va a ser la cantidad de centímetros multiplicado por la cantidad de columnas. 2 por 3, 6, entonces aquí sería 6, ¿ok? Pero vamos a dejarlo como dijimos hace un rato,
2 centímetros para la cédula, 3 centímetros para el nombre, 3 centímetros para el primer apellido. Entonces aquí esto nos suma 8 y listo. Lo demás no se toca, no lo toquen, déjenlo así como está. Lo único que tocamos aquí para hacer esto es mostrar control, el tipo de origen de la fila, el origen de la fila que lo hicimos en una consultita pequeña, el número de columnas, el ancho de las columnas y el ancho de la lista. ¿Ok? Si hubiéramos metido 4 campos, entonces la cantidad de columnas son 4, la cantidad de ancho, el ancho de columnas pues lo vamos a hacer para 4 columnas o una para las 4, y la multiplicación o la cantidad aquí es la suma de las 4 columnas. ¿Ok? En un material que les voy a enviar por correo electrónico viene explicado más detalladamente todo este proceso de hacer esta pequeña consulta en el campo de la llave foránea, para que lo lean y lo repasen y lo entiendan mucho mejor. Ok, ahora le voy a dar guardar, voy a cerrar la tabla, muy bien, voy a guardar, voy a cerrar las relaciones, ya están guardadas, y voy a irme a la tabla de gerente para que ustedes vean lo que sale ahora. Al final tenemos un campo más que se llama cédula de director, ¿ok? Y si yo quiero ponerle aquí, asignarle el director al gerente, vean que me sale la opción de cuadro combinado y aquí está el director. Nada más lo selecciono y lo que guarda es la cédula, porque la cédula, como es la llave, es la que hace la relación. Y si ustedes se meten en la tabla de director, vean que efectivamente así se llama el director, Roberto Gómez. ¿Ok? Entonces aquí me salió esa opción. Esto, vean que el espacio acá es diferente, porque aquí dijimos que para esto que es la cédula tenga 2 centímetros y estos dos campos por aparte tienen 3, y la lista es todas las 3 columnas sumadas. ¿De acuerdo? Aquí le damos guardar y ya tenemos nuestra relación hecha y ya está funcionando. Ya la vimos funcionando. Muy bien. Otra relación más, relación de muchos a muchos entre cliente y empleados. Vamos a entrar otra vez a las relaciones, cerramos todas las tablas, vamos al tab herramientas de bases de datos, hacemos clic en el botón relaciones, ya tienen que salir las relaciones que tenemos hasta el momento. Vamos a abrir, vamos a dar a entrar con clic en el botón mostrar tabla del tab diseño para agregar empleados y clientes, con doble clic, cerrar, y modificamos un poquito aquí el tamaño de esto para ver los campos y listo. La relación es entre los clientes y los empleados. Cuando hay una relación de muchos a muchos, según el modelo relacional, necesitamos hacer una tabla más. Solo en el caso de la relación muchos a muchos, porque no hay forma de relacionarlos sin esa tabla. Esa tabla se llama una tabla de unión. La tabla de unión nos sirve para hacer la unión entre la tabla empleados y la tabla clientes y hacer la relación muchos a muchos, porque aquí ustedes no van a ver ninguna indicación que diga muchos a muchos. Ahorita lo van a ver por qué. Entonces necesito hacer una tabla nueva. La tabla nueva vamos a llamarle, puede ser que se llame en combinación con las dos tablas en cuestión, empleados clientes o clientes empleados, o qué es lo que hace un empleado con un cliente. Bueno, generalmente es vender, entonces la tabla podría llamarse venta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a crear una tabla nueva en el tab crear, en el tab crear, botón tabla. Esta tabla en vista de diseño no importa, podemos cambiar acá. Se va a llamar venta, aceptar, y va a ser, necesitamos inventarnos un atributo único, un campo único para esa tabla. Vamos a ponerle consecutivo venta. Ok, puede ser que quede autonumeración. El campo autonumeración es un campo que automáticamente genera un número cada vez que agrega un espacio nuevo en la base de datos. Dejémoslo así para que sea como un tipo factura que va generando un número nuevo. Pongámosle aquí que es la clave principal de la tabla. Ok, es un número consecutivo que aumenta de forma automática. Ok, y por acá le vamos a poner el título, se va a llamar consecutivo venta. Ok, y tiene que ser indexado porque la tabla. Vamos a ponerle por control una fecha venta, digamos, tipo fecha de la venta. Ok, será con formato fecha corta, y la máscara también fecha corta. Ok, fecha corta, y el título se va a llamar fecha venta. Perfecto. ¿Qué vamos a agregar de más? Aquí lo que tenemos que hacer es agregar las llaves foráneas de las dos tablas en cuestión.
¿Cuáles son las tablas en cuestión? Vamos a ir a las relaciones. Son la cédula de empleado y la cédula del cliente. Entonces vamos a abrir cada una de las tablas, una por una, en vista de diseño, y vamos a copiar la llave principal y la vamos a pegar en la tabla de unión. Aquí la estoy pegando en este momento. Y luego, me falta abrir la tabla de cliente. Voy a copiar también la cédula del cliente, que es la llave principal, y la voy a pegar en la tabla venta al final. Ok, y estas son llaves foráneas, entonces hay que cambiar los atributos. En una relación de muchos a muchos, aquí la cuestión esta de requerido puede estar en no. Ok, y el indexado va a ser sí con duplicados para que puedan haber varios en la tabla de unión, porque de hecho van a haber muchas veces, en la cédula de empleado va a aparecer muchas veces, la cédula del cliente también va a aparecer muchas veces. Ok, y en el campo cliente lo mismo, voy a poner requerido no, indexado sí, con duplicados. Ok, y voy a guardar y nada más voy a agregarle aquí una descripción con texto largo para que podamos escribir bastante. Entonces pongamos aquí que es descripción o detalles de la venta, en caso que se necesite explicar algo con relación a la venta, que fue una devolución, que es venta en efectivo, que es a crédito, etc. Le ponemos un título, descripción, y listo. Entonces le damos guardar. Voy a cerrar todas las tablas porque para hacer la relación tienen que estar todas cerradas y solamente me va a quedar abierto el tab de las relaciones. Entonces ahora sí necesito agregar la tabla de venta, la voy a poner acá en el medio. ¿Y cómo la voy a unir con las otras dos? Como hicimos con director y gerente, hagamos cédula de empleado y la pongo sobre cédula de empleado. Aquí me va a decir que es de uno a varios, está correcto. Le aplicamos estos dos checks, le damos crear, y en clientes hacemos lo mismo. Voy a jalar el campo cédula cliente y lo suelto sobre cédula cliente, me va a decir uno a varios, está perfecto. Le aplico los tres checks de acá, crear, y listo. ¿Dónde se hace la relación de muchos a muchos? En estos dos lugares. Eso significa un elemento de la tabla de empleados va a salir y va a entrar en venta muchas veces, es este signo de infinito. Y de este lado igual, un cliente va a mandar un empleado acá y se va a repetir muchas veces en la tabla de venta. Entonces el muchos a muchos es aquí, entre esos dos lugares, muchos, muchos. Y así es como se hace la relación muchos a muchos. Ahora lo que tenemos que hacer es en la tabla de venta, abrirla en vista de diseño y hacerle aquel toque que le pusimos de que cuando vamos a verla en la vista hoja de datos, aquí yo no tenga que digitar nada, sino que simplemente selecciono de la lista los empleados o los clientes. Entonces ya los clientes y los empleados deben existir en la base de datos. Luego vamos a ver cuando vemos formularios que hay un orden a la hora de llenar los datos. Entonces primero hay que hacer el empleado, luego hay que hacer el cliente y luego ya se puede hacer la venta. No se le puede vender nada a un cliente si no está en la base de datos. Entonces vamos a cambiarnos a la vista de diseño y vamos a hacer la consulta en el campo cédula empleado para que abra la tabla de empleado y me busque la información relacionada con este. Entonces aquí voy a agregar al empleado. ¿Okay? Voy a seleccionar igual cédula con doble clic, nombre con doble clic, apellido 1 con doble clic. Tengo 1, 2, 3 campos. Listo, me voy a darle cerrar, le digo que sí a guardar y aquí está la consulta hecha. ¿Cuántas columnas eran? Dijimos que 3. El ancho columnas, vamos a ponérselo ahora para que vean con este ejemplo, 3 para las 3. Y entonces el ancho de la lista va a ser de 9 centímetros, porque 3 por 3 son 9. Son 3 columnas de 3 centímetros cada una, 9 centímetros en total. Y lo mismo vamos a hacer con la cédula de cliente. La cédula de cliente aquí le decimos cuadro combinado, hacemos la consulta, es clientes, ¿verdad? Agregamos con doble clic, cerramos, ok. Agregamos cédula cliente con doble clic, nombre con doble clic, apellido 1 con doble clic. Son 1, 2, 3, ¿verdad? Vamos a agregar una más para que hagamos el ejemplo con 4 columnas, ok. Le damos cerrar, guardamos y ahora sí vamos a decirle aquí con número de columnas, ahora son 4. Las columnas pueden ser, digamos, 2 centímetros para la primera, 3 para la segunda, 3 para la tercera, 3 para la cuarta.
Sumamos 3 y 3 son 6, 3 y 9 y 2, 11. Entonces el ancho de la lista son 11 centímetros. 11 centímetros. Ok, le damos guardar. Y entonces aquí vemos en la vista hoja de datos que salen los nombres de los empleados y los nombres de los clientes. Solo sale uno porque solo hay uno, un cliente y un empleado en la base de datos. Si ustedes abren, si voy a abrir clientes, vean que solo hay un cliente. Voy a abrir empleados, solo hay un empleado. Entonces en la consulta que acabo de hacer, por eso solo me sale uno. Yo les dije en otro video que las tablas deberían tener por lo menos 5 campos llenos, 5 datos, para que en este tipo de elementos ustedes puedan ver más opciones, ¿de acuerdo? Y aquí nada más me faltaría poner la fecha de la venta. Me parece que hay un pequeño error, vamos a arreglarlo. La fecha de la venta dice que le puse fecha corta, aquí seguro le puse hora corta. Vamos a cambiar esto, sí, es fecha corta y listo. Ahora sí nos va a salir la fecha de la venta, digamos que fue hoy 23 del 10 del 2015. El empleado que realizó la venta es este y el cliente que llegó a comprar fue este otro, que compró clavos galvanizados. Ok, guardamos. Ya esta base de datos en esta tabla tiene información de una venta. ¿Y por qué nos funciona bien? Porque tenemos acá la relación de muchos a muchos. Me falta aquí una relación de ver, la última es de uno a muchos, que sería en este caso, hay un gerente en la empresa y hay muchos empleados. Entonces, uno a muchos. Cuando tenemos una relación de uno a muchos, el campo, la tabla que tiene el uno, que es en este caso gerente, es la que aporta la llave foránea a la tabla que es el muchos, que en este campo es empleados. No hay que hacer ninguna tabla de unión, es una relación muy parecida a la de uno a uno, solo que aquí sí está bien definido quién mete la llave foránea en dónde. Ok, vamos a abrir la tabla gerente en vista diseño. Voy a copiar el campo de la llave principal, lo cierro y voy a abrir la tabla de empleados en vista diseño y al final voy a poner el campo, el cual ahora es una llave foránea. Y el campo este sí puede tener duplicados porque va a ser una llave foránea, entonces en el indexado le pongo sí con duplicados. Le doy guardar. Ok, digo que sí, no hay ningún problema. Esos son campos, son advertencias porque yo agregué, estoy modificando una tabla que ya tiene una relación, pero yo sé que no va a dar ningún problema, entonces le dije que sí a los advertencias, no hay problemas acá, no se alteró nada malo. Y ahora nada más voy a hacer la relación de la misma manera como vimos hace un rato, que es jalando la llave principal y soltándola sobre el campo que se llama igual que en otra tabla se llama llave foránea. Ven que aquí aparece los dos campos pero de tablas diferentes y la relación correcta, uno a muchos. Marco los 3 checks, le doy crear y tenemos una relación de un gerente con muchos empleados. ¿Qué nos falta para terminar? En la tabla de empleados en vista diseño hay que hacer la consulta al campo de la llave foránea, igual como lo hicimos en los ejemplos anteriores. Es un cuadro combinado, es una tabla consulta y en este caso es la tabla gerente. Voy a agregar la cédula, el nombre, el primer apellido. Son 3 tablas, 1, 2, 3. Le doy cerrar, le digo que sí, guardar y son 3 columnas, entonces pongo 3, ancho columnas vamos a poner todas iguales de 3 y el ancho de la lista va a ser entonces de 9 porque son 3 columnas, 3 centímetros cada una, 9 centímetros en total. Voy a darle guardar y en la vista hoja de datos vamos a revisar que tengamos la llave foránea funcionando correctamente. Vean que acá el gerente me va a salir, aquí está, ¿lo ven? Entonces no tuve que digitar ninguna cédula, ninguna cuestión rara, ni tener que ir a abrir la tabla gerente para copiar la cédula y pegarla. Simplemente con esta pequeña consulta estoy jalando la información de la tabla de gerente y me sale aquí. Entonces lo doy guardar. Esto que estamos haciendo es una demostración de que la consulta está funcionando. Si la consulta, perdón, que la relación está funcionando y la consulta también, por supuesto. Si la relación no estuviera funcionando no me sale nada aquí porque no hay conexión entre las tablas. Y de hecho sí la hay, ¿verdad? Voy a guardar, voy a cerrar y ustedes van a ver que aquí tengo una pequeña base de datos ya lista, ¿verdad? Hay un director, hay un gerente, hay muchos empleados, hay muchos clientes y la relación entre empleados y clientes es la venta. Esta tabla venta es la que me va a generar más información en la base de datos porque de aquí yo soy consciente de quién me está vendiendo cosas, quién me las vende, quién me las compra.
Le podría agregar más cosas que luego vamos a ver, por ejemplo, el monto de la venta, productos vendidos, etcétera, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Por ahora lo que quería, y ya quedó perfecto, es que vieran cómo se hacen las relaciones, cómo funcionan las llaves foráneas, cómo se deben hacer y el tratamiento que se le debe hacer a la llave foránea. La cuestión está del indexado, cuándo es con duplicados, cuándo es sin duplicados, ¿verdad? Cómo se hace una relación muchos a muchos. En el material didáctico yo les voy a mandar por correo electrónico un material extra en relación con esto que acabamos de hacer, donde detalla los pasos de cómo hacer las consultas, la llave foránea, relación muchos a muchos y todo, para que se apoyen y quede mucho mejor. Entonces, viendo el video y viendo el material didáctico, esto queda más claro. Si tienen más consultas, pueden enviarme un correo electrónico, ya saben cuál es mi email, y yo les estaré contestando en el momento que tenga la oportunidad, en el horario que ya ustedes saben cuál es, y apoyándolo siempre en lo que ustedes necesiten. Por ahora, así estamos. Espero que les sirva la información y muchas gracias.